Amigos, buenas tardes por estar aquí con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos totalmente en vivo, como saben, aquí en la Ciudad de México, en el Corporativo de Farmacias Similares. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y bueno, estamos conectados a través de la página www.siminforma.com.mx, desde YouTube, desde Simi TV, así como desde el Twitter. Entonces, amigos, quédense acá, vamos a hablar de un tema bastante interesante el día de hoy. Les recuerdo antes nuestra línea de orientación psicológica. Está el equipo de psicología atendiendo ahorita, ¿no? Ya saben, estamos las 24 horas, todos los días del año. El número 01800-911-6666 en la opción número 3. Como saben, el servicio es gratuito, así que, amigos, cualquier duda, ya sea que nos la hagan llegar ahorita por redes sociales o comuníquense con mis compañeros y me harán llegar sus preguntitas, pero aquí vamos a estar el día de hoy. Y, amigos, pues hoy vamos a tratar de un tema que seguramente a todos nos va a interesar y de entrada por la ciudad en la que nos encontramos, ¿no? Estamos, y más bien en todo el país, ¿no? Estamos viviendo ante una situación de mucho movimiento, que se nos exige que debemos de responder a todas nuestras responsabilidades, más allá de la energía que podamos tener o de las presiones que podamos tener, ¿no? Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de estrés y cerebro, y por eso me acompaña el día de hoy el psicólogo Javier Ortigoza. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación y para hablar de este tema. Muy gentil, estoy muy contento de estar aquí compartiendo algo que puede ser importante para todos, porque es verdad lo que dices. Tenemos el primer lugar de estrés en el mundo, valorado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el 75%, siendo que, por ejemplo, China tiene un 60 y tantos, si no mal no recuerdo, tiene un 68% y Estados Unidos un 56%, me parece. Estamos por encima de todos de estos países. Somos el primer lugar en el mundo. Tenemos el 70 y tantos %. Y bueno, obviamente esto tiene repercusiones importantes, sí, porque el estrés crónico, que es fundamentalmente lo que nos genera problema, produce toda una serie de trastornos, no solo a nivel mental, sino físico. Nos predispone a enfermedades severas de distintos tipos. Perfecto, entonces, amigos, tenemos mucha información el día de hoy. Como saben, se nos va a ir el tiempo de volada. Leeré rapidísimo la semblanza de Javier, ¿no? Para que empecemos a hablar justamente del estrés crónico, qué podemos hacer y demás. Va a estar bastante interesante. Rapidísimo me voy. Él es licenciado en Psicología por la UNAM, diplomado en Neuropsicología por la Universidad de Puebla, psicoterapeuta en la práctica privada, colabora en la Fundación para el Desarrollo del Cerebro en la valoración electroencefalográfica de pacientes con diversas psicopatologías, invitado a impartir talleres sobre salud emocional basada en prácticas contemplativas en congresos en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Se ha interesado especialmente en profundizar en el estudio de los mecanismos neuropsicológicos implicados en los trastornos emocionales. Imparte cursos y talleres para empresas, escuelas y público en general relacionados con la salud emocional. Así que, amigos, no se vayan. Durante todo el programa van a estar apareciendo los datos de Javier por si se quieren poner en contacto con él. Entonces, Javier, si podemos comenzar, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés en su origen es una respuesta adaptativa, es un proceso natural que todos los seres vivos tenemos ante una demanda del ambiente. Y digamos, cuando esto sucedía hace muchos años, cuando vivíamos en la época de las cavernas, pues era adaptativo, era muy importante tener cierto nivel de activación para poder mantenernos seguros, salvaguardados, preservar la vida. Fundamentalmente esa era la tarea de esta función del estrés, ¿no? Pero para la época moderna esto ya no es totalmente funcional. Cuando nosotros nos volvimos seres pensantes, no sé qué tan bueno fue para la naturaleza, creo que fue desadaptativo, porque lo que genera es un estrés que aparece a partir de eventos que son internos, que no existen en el exterior. Esto es lo que ha generado problemas severos a nivel de la salud mental y física. La rumiación le llamamos, una serie de pensamientos, ideas que generan estados de ansiedad, de estrés, de angustia, depresión y demás, ¿no?
El estrés entonces es una respuesta adaptativa, pero puede llegar a ser una respuesta patológica. Ujú. Todo está en función de qué tan intenso es y cuánto tiempo se mantiene esta respuesta. A largo plazo es una respuesta que genera desgaste, genera toda una serie de efectos en distintos marcadores biológicos de la salud. Ujú. Y a largo plazo puede generar problemas severos. Yo creo que por ahí leí alrededor del 70% de las enfermedades tienen que ver con problemas emocionales, fundamentalmente relacionados con el estrés. Ujú. Están relacionados en el campo de las enfermedades de la salud en general está relacionado con problemas del estrés. Y yo diría incluso que no hay una sola enfermedad que no tenga un factor psicosomático, la que sea. Sí. Y predispone a enfermedades muy severas. Uh-huh. En este caso, como comentabas ahorita, el estrés en algún momento fue adaptativo. ¿Actualmente tendría algo de adaptativo? Sigue siendo, como no, es una respuesta necesaria. Si hay un evento que me pone en riesgo, Exacto. yo debo correr, no debo quedarme ahí. Entonces es importante, es una respuesta instintiva. Qué bueno que todavía exista, si no muchos ya no estaríamos aquí. Exactamente. Yo corro cuando veo que todo el mundo empieza a correr y no pregunto. Es más, ni siquiera me da tiempo a pensar, ¿no? Es una respuesta automática. Debo preservar mi seguridad. Eso es importante. Y bueno, también hay un nivel de estrés. Vamos a hablar, el estrés es una forma de activación. Dependiendo de los niveles es una función importante, porque dependiendo del tipo de actividad que tenga que llevar a cabo, debe haber un nivel de activación. Por ejemplo, si yo voy manejando, no puedo ir medio dormido. Debo tener un cierto nivel de estrés. ¿Para qué? Para mantenerme alerta, mantenerme seguro, atento, ¿sí? Si yo fuera medio dormido estaría en riesgo. Y si fuera demasiado estresado, también estaría en riesgo, porque mis respuestas serían muy impulsivas y sería muy riesgoso, ¿no? De hecho, mucha gente cuando está en un estado de estrés agudo, severo, es mejor que deje el volante hasta que se regule su nivel de activación. ¿Y qué decimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nivel de activación? El cerebro funciona con ciertas formas de ondas eléctricas, es activación eléctrica del cerebro, y digamos el estrés está ocupa de las gama de ondas más rápidas, pero debemos de mantener, digamos que hay una gama hasta cierto punto amplia dentro de las ondas rápidas, y cuando es demasiada activación, no podemos mantener una atención adecuada. Estamos demasiado ocupados en estar alertas y no podemos, digamos, segmentar la realidad para poder observar con detalle las cosas. Para eso se necesita un cierto nivel también de actividad más lenta, la actividad alfa, que me permite también filtrar ciertas cosas. No puedo tener toda la información encima, necesito filtrar algo y solamente poder enfocarme en lo verdaderamente relevante. Es importante eso. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, la tarea en la que esté yo asumiendo es el tipo de actividad. Si yo voy a dormir, no puedo tener demasiada actividad rápida, porque no podría dormir. Debe haber actividad más lenta, ondas mucho más lentas. Y ya para entrar en un estado de relajación profunda y para entrar en un estado de sueño sí tiene que ser ondas mucho más lentas. Pero cuando se cuelan demasiadas actividades beta en todas las demás actividades, incluso para cuando intento conciliar el sueño, no me permite, porque estoy despierto. Estoy demasiado activado, estoy alerta, estoy estresado, digamos. Es algo muy interesante, porque hay gente que cuando les pregunto, ¿no? Si pueden dormir durante la noche cuando están pasando por un episodio de estrés, de ansiedad, de depresión, ¿no? Y comúnmente pierden el sueño durante la noche, y les digo, a ver, ¿qué haces para, o cuando presentas estos momentos de insomnio, ¿no?
veo el celular, me pongo a barrer, a trapear para ver si me da sueño, ¿no? O sea, como para cansarme. Y lo que se está haciendo es totalmente lo contrario. Es totalmente contraproducente, Exacto. desaconsejable. Ujú, Si yo quiero exacto. dormir, debo de evitar todo aquello que me active. Si yo me levanto a lavar trastes, pues despierto. Exacto. Si yo me pongo a ver películas, pues me involucro en la trama y me despierto. Además, ni siquiera es recomendable usar este tipo de aparatos, ni el celular, ni las pantallas, porque tienen una particularidad. Emiten una frecuencia de luz muy semejante a la luz de día. La luz de día informa al cerebro de que hay que estar despierto. Hay una menor producción de una hormona que se llama melatonina, que es importantísima para producir este estado de sueño. Entonces se evita la producción de ella, de esta sustancia. Vamos a evitar, entre uno de los consejos que les daría a todos, a evitar usar los aparatos estos con pantallas, la tablet, el celular, ver televisión, por lo menos media hora antes de que me vaya a acostar. Apagar el celular de plano. Sí. Es totalmente desaconsejable. Y bueno, ahorita que ya estamos hablando, de alguna manera estamos hablando de qué tiene que ver el sueño en esto. Imagínate que yo no puedo dormir. Todos hemos experimentado esto. Una noche muy mala, ¿cómo estoy al siguiente día? Estoy irritable, estoy estresado, estoy ansioso, estoy que no me calienta ni el sol, ¿no? Necesitamos dormir bien. Necesitamos quitar todos esos pensamientos que están rumiando y que además son pensamientos intrusivos que me generan también estados de estrés. La mente es maravillosa, para bien o para mal. Crea, pero cuando cree. Si crea una imagen, una idea de algo, o bien un recuerdo de algo que fue impactante, el cerebro se lo cree y actúa como si estuviera llevándose a cabo el mismo evento. Despierta, se genera ansiedad, estrés. Entonces necesitamos cambiar esta actividad. Necesitamos aprender a detener esto, a detener los pensamientos y además ayudarme quitando todo lo que pueda producirme estados de vigilia, ¿no? Como las tablets y los celulares. Si nos puedes compartir un poquito, ahorita hablabas de los pensamientos que son rumiantes. ¿Cuáles son esos pensamientos? Porque justo los hablamos mucho, pero ¿cómo se los diríamos a nuestro público para que los logren cachar? La imaginación es impresionante. Si yo sufrí algún trauma, no sé, algún evento que me generó mucho estrés, o soy muy prolífico a ver cierto tipo de cosas, ¿no? Se me ocurre algo bien interesante. Yo comparo un poco la mente con un puesto de periódicos. Si yo me paro frente a un puesto de periódicos, ¿qué es lo primero que veo? Lo que más se vende es la nota roja. ¿Sí? Mi cerebro así es. Y el cerebro, digamos que está enfocado a esto, a buscar lo negativo, lo que me puede generar daños, a observar todo aquello que me puede provocar algún problema. Pero cuando no existe esto, también está enfocado a ver lo negativo. En el puesto de periódicos, ¿por qué me paro a ver la nota roja? ¿Por qué me enfoco hacia lo negativo? La mente está hecha para eso. La mente no evolucionó para hacernos felices, evolucionó para hacer que pudiéramos sobrevivir. Y por eso nos enfocamos en lo negativo, para ver cualquier evento que pudiera dañarme. Pero ya con el pensamiento, la humanidad pues tiene un problema. Porque entonces cuando se suelta, hay una parte que se llama por defecto en el cerebro, una serie de circuitos, que cuando los dejas libres, empiezan a crear, a fantasear, a imaginar. Y bueno, si hay eventos que estamos dándoles vueltas, por ejemplo, hay una gran tendencia a ver películas
de acción o de zombies, de sangre y todo eso. Sí. Ya estoy predispuesto para que también cualquier noticia que me den algún familiar de una situación me haga sentir que puedo estar en riesgo, y me puedo pasar toda la noche con miedo de que algún familiar esté en riesgo o yo mismo, y puedo darle 1000 vueltas. Exacto. Esos son los pensamientos intrusivos, y yo los genero también, son internos, y puedo aprender a detener esto y a cambiar este enfoque hacia lo negativo a lo positivo. Eso no existe si no es conforme vayamos teniendo un entrenamiento, una práctica, una disciplina, o bien una forma de vida distinta, ¿no? Exactamente. Podemos cambiarlo, se puede entrenar, el cerebro es entrenable. Hay una cualidad que tiene el cerebro que es plasticidad. El cerebro se puede moldear. El cerebro de un músico es diferente al mío y al tuyo. Su cerebro creció de una parte gracias a la práctica, desarrolló hábitos de práctica y cambió su cerebro. También puedo cambiar mi cerebro para cambiar la capacidad de regulación de las emociones. Exactamente. Yo puedo cambiar mi cerebro, puedo entrenarlo. Son habilidades que la mayoría desconocemos que tenemos. Exactamente. Regresamos con eso, Javier. Amigos, no se vayan, vamos a nuestro corte. Amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Voy rapidísimo con los saludos. Está muy interesante esta plática. Entonces, amigos, por favor, aquí quédense. Mando saludos a Angie Mary Quest. Hola, saludos a Evelyn. Saludos a Karina. Hola, saludos a Rubén. Felicidades, es un gran tema. Angie nos pregunta, ¿el estrés tiene relación con la manera de vida que hoy en día estamos viviendo? Desde luego. Hay una tendencia a que seamos demasiado efectivos, hay una competencia permanente, hay la necesidad impuesta de que hagamos 1000 cosas simultáneamente, le llamamos multitarea, sí. Y bueno, estamos generando algo que le llaman la enfermedad del trabajo, que se llama el burnout, que es estrés laboral, y bueno, eso nos mata. El estrés laboral, estrés laboral no solo hablamos de burnout en el trabajo, sino ahora ya se habla también de burnout en la escuela. Y estamos propensos a tener enfermedades severas a partir de esto. Sí tiene que ver con la vida moderna. Digo, no es gratuito que se use esta tendencia hacia la fatalista, hacia el miedo, hacia lo negativo, y que nos manipulen a través de eso. No vamos a entrar en detalles, pero se usa y los medios lo usan, y no nos metamos en otras cuestiones, pero es en la vida moderna el estrés la principal epidemia, digamos. Lo que más daños está generando, yo creo que a la humanidad entera. Y México en primer lugar. Exacto. Leía un artículo y luego primero me fijo en las fechas y después se me va a leer las fechas de cuándo se hizo ese artículo, ¿no? Y era un artículo de la UNAM y concluía que para el 2020, ¿no? Pues el estrés iba a ser el principal problema como de salud, ¿no? Yo creo que ya lo es. Y yo decía, 2020, estamos en el 2019. Dije, pues, ¿de cuándo es este artículo, no? Sí. Y era como del 2010, 2012 más o menos. Yo dije, no, pues sí, ya pasó. Sí. Pero dije, estamos a un año. Sí. Y yo dije, ya. Creo que ya estamos. Creo que nos adelantamos un año, pero ya creo que ya lo es. Somos tan especialmente tenemos la tendencia especial para ir a lo negativo, que yo recuerdo el año pasado, 19 de septiembre de 2018,
como ese día hubo una búsqueda, pero insaciable por las notas. Ya había sido un año atrás el sismo, Sí. pero ese día todo el mundo estaba interesado en los videos, en el simulacro, y había un ambiente, al menos a lo mejor yo lo viví, no sé si todos, pero sí, lo notaba cuando fue el simulacro, ves a la gente y desencajada, todavía sintiendo los efectos de vamos a llamarle estrés postraumático. Es un estrés postraumático. Y mucha gente lo vive de tal manera, está en un estado tal, que suceden tragedias. Ese día hubo algunas tragedias. Sí. Porque seguían viviendo como si se estuviera llevando a cabo, se estuviera presentando otra vez esta tragedia. Así pasa, el estrés postraumático así es una parte interesante de este asunto. Exacto. El estrés postraumático puede, aparte del efecto del trauma, tiene un efecto a nivel social muy, muy, muy serio, muy severo, y un costo en salud también muy grande, además del riesgo serio a la estabilidad emocional de la persona y del entorno en el que se desenvuelve. Es muy importante tener en cuenta esto. Hay que tratarlo, y se puede tratar con técnicas hasta cierto punto sencillas. Podemos cambiar, decíamos, podemos entrenar al cerebro para que regule las emociones, desarrollar, de hecho, de acuerdo a estudios, se desarrolla mayor masa encefálica en el lóbulo frontal cuando practicamos ciertas técnicas, y se reduce la masa encefálica de la amígdala, que es la que detona las emociones. Hay menor irrigación sanguínea a la amígdala y mayor irrigación al lóbulo frontal, además de que es un cambio sistémico. Cuando yo entreno este tipo de habilidades, estoy incidiendo en otros factores neuropsicológicos, como por ejemplo la regulación de la atención. De hecho, una práctica importante para ello es la focalización de la atención. Entreno la atención, entreno la regulación emocional, entreno también la regulación de los impulsos, control de la impulsividad y otros factores que también se ven beneficiados de manera indirecta, pero como es un proceso sistémico, también se ven modificados. Por ejemplo, mejora en la memoria, el aprendizaje, la creatividad. En fin, es un tema interesante de el desarrollo de las habilidades de regulación a través de la atención plena. Ahorita haremos también un ejercicio, entonces amigos, no se vayan, pero justo cuando no tenemos, por ejemplo, estas habilidades, y lo que nos comentabas en el bloque anterior, que el cerebro, pues digamos, está como no en sus mejores condiciones, ¿qué estaría pasando realmente en el cerebro, no, cuando nos vivimos bajo estrés? Bueno, el cerebro tiene severos daños cuando estamos bajo estrés. Primero, lo que sucede cuando tenemos un estrés, aunque no sea un estrés crónico, un estrés agudo por un evento, hay una menor irrigación sanguínea del cerebro, de entrada. ¿Por qué? Porque la sangre va a aquellas áreas que se requieren para salvaguardar la vida, ¿no? Entonces, si yo necesito correr, la sangre va a los músculos. Hay menor oxigenación al cerebro, hay una activación también, una mayor actividad, hay toda una serie de cambios. No es nada más el cerebro, es todo el sistema nervioso. El sistema nervioso simpático genera respuestas autónomas, y hay una serie de cambios inmediatos, ¿no? Por ejemplo, dilatación de la pupila, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. También hay un mayor aporte de glucosa y mayor presencia de glucosa en la sangre. Cortisol, que es una hormona presente y que es importante para mantener el nivel de activación, que a corto plazo es necesaria, pero a largo plazo genera daños severos. Cuando hablamos de un estrés crónico, genera daños severos.
Tenemos también incremento, por ejemplo, en niveles de colesterol y triglicéridos. Exacto. A largo plazo nos generan problemas serios si continuamos, si se lleva por un periodo largo esta secreción de estas sustancias. Hay, por ejemplo, la presencia de interleucinas, producción de interleucinas, que son sustancias proinflamatorias que están presentes también cuando hay estrés y que tienen que ver también con algunas enfermedades que también hablaremos ahorita. Una menor producción de telomerasa, que también es importante para la replicación celular, por ejemplo. Tensión muscular, digamos, son las respuestas autónomas, y no es nada más que el cambio incluso en la actividad del cerebro. También la mayor posibilidad de empezar a generar lo que hablábamos, los pensamientos intrusivos, ¿no? Esas serían las respuestas. ¿Y qué cosas, por ejemplo, nos podrían desencadenar estrés? Nos pueden desencadenar estrés un evento que nos ponga en riesgo, una situación que nosotros procuremos como una fantasía, a ver, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pasa cuando se descompone el semáforo y me quedo atorado? Empiezo a imaginar lo peor, ¿no? No voy a llegar, me van a correr, tengo una junta, me van a descontar, miles de cosas. Estamos fantaseando, estamos en un estado de estrés, y a veces podríamos resolverlo por teléfono, o no, o bien abandonar el vehículo y salir corriendo y resolverlo. Tenemos alternativas. Si no hay alternativa, ¿qué hacemos? Eso puede dañar severamente nuestra autoestima, nuestro estado emocional, y a la larga empezar a generarnos otro tipo de problemas, ¿no? Más serios, si nosotros continuamos con este estilo. Cuando nosotros, por ejemplo, aceptamos eso, no puedo resolver nada, la aceptación es importante. Tener la capacidad de decir, no tengo ninguna manera de resolverlo, entonces acepto, y entonces entro en un estado de más equilibrio. ¿Sí? No voy a dejar de estar preocupado por lo que voy a hacer, no por lo que va a suceder, porque no sé qué va a suceder, porque no sé qué va a pasar en el futuro, y lo que está en el pasado tendría por qué estarme dañando aquí tampoco. También los recuerdos pueden generarme estados de estrés, las fantasías, cualquier situación que ponga en entredicho mi seguridad mental o física puede generarlo. A veces incluso eventos o estímulos de los cuales no tengo ningún recuerdo, ¿no? Algunas, no sé, a lo mejor hubo algunos eventos traumáticos en la infancia, a lo mejor un aroma me produce un estado de estrés y no puedo determinar de dónde proviene. Y sin embargo, puedo entrenar a mi cerebro a que estas situaciones, estos eventos pueda manejarse de otra manera, regular la activación del sistema límbico con entrenamiento. Perfecto. Amigos, vamos rapidísimo a un corte, así que no se vayan, que continuamos con su programa. Gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Como saben, estamos totalmente en vivo y mando rapidísimos saludos a Santiago, Alejandra, Alejandro, que nos están viendo, a todos los que están ahorita conectados aquí en su programa Simichat. Y bueno, amigos, ahorita estábamos con el psicólogo Javier, que nos está comentando justamente todo lo que va ocurriendo
en el cerebro y más allá del cerebro ante situaciones que nos generan estrés, ¿no? Que muchas salen de nuestras manos, ¿no? Y que como decía, nos vamos a cuestiones del futuro que no tenemos ni idea de cómo se van a dar, y a veces exageramos más de la cuenta y eso nos genera un estrés bien y bonito, ¿no? Entonces, en este caso, Javier, hay muchas situaciones que, como decías, que nos pueden generar estrés, pero también hay ciertos tipos de estrés. ¿Cuáles serían estos? Pues no hablaríamos de tipos de estrés, digamos, es lo mismo, es una forma de activación ante ciertas situaciones. Aquí hay las situaciones, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de un estrés, digamos, benéfico, porque está permitiéndome mantenerme en una tarea que me genera estados gratificantes, pues voy por una meta, propósitos, entonces estoy emocionado, estoy interesado, entonces eso es estrés, es algo muy positivo, ¿no? Pero cuando empieza a ser muy prolongado en la presencia del estrés, aunque sea una tarea agradable, empieza esa demanda de mayor presencia, alerta, tensión, empieza a generar cierta fatiga. Ahí es donde empezamos a ver un decaimiento y empezamos a hablar de distrés. El distrés tiene que ver también con lo que comentábamos en el corte anterior del síndrome del trabajador quemado, el burnout. Es una forma de distrés, de hecho es distrés, es un estrés que me está generando fatiga, depresión de algunas funciones, por ejemplo, el sistema inmunológico, tensión arterial alta, niveles de colesterol altos, y que a final de cuentas se reflejan pueden ser severos trastornos no solo en mi capacidad de funcionar, sino en la salud. Entonces, no hablaríamos de distintos tipos de distrés, ni siquiera de que hay estrés bueno o estrés malo. Todo el estrés, digamos, no lo podemos calificar como bueno o como malo, sino de qué tan intenso es, de dónde proviene, cómo se generó y qué tan prolongado es, porque puede ser un estrés muy suave, muy sutil, pero prolongado por años. Un estrés que por mi situación económica a lo mejor pues llevé por muchos años, por la presión del entorno social, en fin, es un estrés muy suave, pero que es constante, una constante presencia de niveles más altos de glucosa en la sangre que me pueden predisponer, por ejemplo, a una diabetes, ¿no? Y que no noto, es más, funciono bien, es tan suave que no lo noto. Por eso el entrenamiento en manejo de las emociones, regulación de las emociones, también tiene que ver con la observación de todo lo que estoy sintiendo. Las emociones también se pueden observar desde el cuerpo, y primero desde el cuerpo. A veces me puede informar antes de que se detonen lo que estoy sintiendo, una intranquilidad, una inquietud, un temblor sutil, un cambio en la respiración o en el ritmo cardíaco. Eso me puede informar de que algo se está gestando. Y entonces observar y empezar a procurar cambios para regular estos estados. Y mencionas, ¿no? Hay estas enfermedades que son el sistema inmunológico. Una de las primeras recomendaciones, ¿no? Como para poder controlarlas y demás, es bajar niveles de estrés, ¿no? Como para poder tener un mejor resultado, ¿no? En un tratamiento, ¿no? O sea, sí. Y bajamos los niveles de estrés para cualquier tratamiento. De hecho, de algo que vamos a hablar más adelante, que es las técnicas, ¿no? Para manejo del estrés. Algunas técnicas que tienen que ver con el entrenamiento de la regulación emocional han sido enfocadas justamente a la reducción del estrés en hospitales, en pacientes crónicos degenerativos y en personal que sufre tensiones extremas por el tipo de trabajo, ¿no? En el medio sanitario, en los hospitales, es muy muy grande el nivel de estrés que se maneja. Entonces es importante
recordar que sí, si bien podemos entrenarlas, podemos generar hábitos para ello, es necesario un hábito continuo, el hábito continuado, porque a lo mejor con una técnica podemos reducir el estrés, salir de una crisis, pero para que haya estos procesos de autorregulación a largo plazo sí se necesita desarrollar el hábito de la práctica, O sea, eso lo que entiendo va a implicar también un compromiso por parte del paciente, porque muchas Desde veces luego. llegan y quítenmelo, ¿no? O sea, Sí. empezamos a presentar cierto malestar, empiezo a lo mejor a identificar que estoy presentando taquicardia y queremos salir corriendo con el médico para que nos quite esa taquicardia cuando lo primero... Bueno, es importante que se hagan una valoración porque es muy frecuente que sean secuelas de un estrés, de un estado de estrés crónico, un trastorno de ansiedad, pero sí es necesario salir de dudas. Exacto. Sí, hay síntomas severos, personas que incluso han sido tratadas o valoradas en urgencias porque tienen el temor de un infarto, ¿no? Y sin embargo es un estrés, un estado de estrés crónico, ya complicado como un trastorno de ansiedad. Y además otros, ¿no? Ya incluso pánico, crisis de pánico. Pero que se pueden incluso resolver con técnicas de control mental en una sola sesión. Podemos quitar este síntoma, pero eso no quiere decir que esté resuelto. Exacto. Es a largo plazo, no tan largo por cierto, sí, y un entrenamiento que no implica dedicar tiempo especial, porque además estas prácticas se pueden realizar en cualquier lugar. Es el enfoque con el que se lleva a cabo. Entonces esa es la cuestión de la práctica. Y por ejemplo, ahorita que nos hablabas de que esto se puede entrenar, que podemos ir haciendo cambio nosotros, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para el manejo del estrés? Bueno, primero es recordar que ya de hecho tenemos algunas habilidades que conocemos y que las hemos usado, ¿no? Cuando nos dicen cuenta del 1 al 10, no es interesante cómo de manera intuitiva la gente ha encontrado algunas soluciones, ¿no? Respira, distráete en otra cosa, ponte a hacer actividad física, métete a yoga, algunos incluso en prácticas religiosas, ¿no? También se vale. Es interesante cómo pueden llevar a cabo prácticas meditativas dentro de grupos o técnicas religiosas, no técnicas, en las religiones hay las oraciones y este tipo de cosas, ¿no? Puede funcionar. Entonces ya de por sí tenemos algunas técnicas intuitivamente tomadas, ¿no? Y lo hacemos. El deporte, las artesanías, artes manuales, las artes. Es una forma de abordarlo. Pero, digamos, de última generación, prácticas de psicoterapia de última generación incluyen prácticas contemplativas. Son prácticas contemplativas y entre las que, digamos, la que más estudios hay, que más fundamento científico tiene, es la práctica de mindfulness. De hecho, nació en un hospital, en el hospital de la Universidad de Massachusetts. John Kabat-Zinn desarrolló un protocolo de atención para reducción del estrés en pacientes con trastornos crónico-degenerativos. Funcionó muy bien. Tan funcionó bien que empezaron a hacer estudios y llevarlo también a su aplicación en otros padecimientos. Estamos hablando, por ejemplo, él hablaba del estrés nada más, pero ahora se usa para trastornos de ansiedad, angustia, adicciones, depresión, problemas de memoria, incluso Alzheimer. Hay por ahí estudios interesantes en donde el Alzheimer puede detener su avance en sus primeros, en sus inicios, y hay estudios interesantes al respecto. El insomnio. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Sí. Podemos contar muchas enfermedades que han sido, digamos, abordadas con el apoyo de técnicas meditativas como la de mindfulness. Perfecto, y que justo regresando del corte vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir enfocar o empezar como vamos a hacer una muestra de cómo
se practica y podemos ver de cómo funciona y vamos a explicar qué es lo que sucede. Perfecto. Entonces, amigos, vamos rapidísimo un corte, no se vayan, regresamos de volada. Amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Y bueno, saludos a Neri, a Angie, que justo nos está escribiendo aquí en el programa, ¿no? Y a Pilar Monroy, que nos manda saludos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Y justo ahorita, antes de irnos al corte, nos hablabas, Javier, de mindfulness, cómo se originó y ahorita hasta dónde se ha estado ya llevando a cabo desde el campo de la salud, ¿no? Para tener mejores resultados, y que es un entrenamiento que no nos exige mucho, ¿no? O sea, no es algo que nos pida algo extraordinario. No. Bueno, mindfulness su traducción viene de una palabra anglosajona, combina de dos palabras, combinación de dos palabras, es atención plena o conciencia plena. Y fundamentalmente de lo que se trata es de mantener la atención focalizada, sin ningún propósito, con aceptación de lo que está sucediendo y manteniendo por tiempo prolongado este ejercicio. Ahorita vamos a hacer una práctica guiada. Hice una modificación, porque en mindfulness no queremos cambiar nada, solo observar. Pero yo hago un ejercicio en el que hago una combinación de control de la respiración y atención plena. ¿Por qué hago esto? Me ha funcionado muy bien para manejo de crisis. Cuando alguien llega con una demanda importante porque tiene una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, por ejemplo, este ejercicio funciona muy bien. ¿Qué es lo que hace? Bueno, al final les vamos a decir qué es lo que pasa. Se trata solo de seguir atentamente este ejercicio. Vamos a sentarnos cómodamente, con los pies bien plantados en el piso, las manos totalmente desmayadas en los muslos, la espalda recta, y vamos a cerrar los ojos un momento y iniciamos. Vamos a llevar la atención con mucha intensidad hacia las fosas nasales y vamos a observar cómo el aire refresca las fosas nasales. Con cada inhalación sentimos cómo el aire refresca las fosas nasales. Podemos sentir también cómo el aire enfría las fosas nasales. Y después la mucosa nasal. Y la garganta. Y podemos sentir cómo el tórax se expande y se contrae con cada inhalación y con cada exhalación. Aquí vamos a controlar la respiración, inhalando profundo pero cómodo, reteniendo y exhalamos. Mantenemos este ritmo. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos, retenemos y exhalamos. Y continuamos con este ritmo. Inhalando profundo, cómodo. Inhalando profundo, pero cómodo. Y exhalando despacio. Y focalizando la atención en la respiración y en el ritmo que imprimimos a la respiración. Volvemos a llevar la atención a nuestras fosas nasales y sentimos cómo el aire produce
un sutilísimo masaje en su recorrido, como un velo finísimo, y sentimos el fresco. Y podemos observar también cómo devolvemos el aire un poco más tibio y húmedo. Y continuamos manteniendo este ritmo, inhalando profundo, cómodo y exhalando. Cualquier pensamiento que aparece lo dejamos pasar y regresamos a nuestra respiración. Siempre regreso. También puedo sentir el vaivén de mi cuerpo con cada inhalación y con cada exhalación. Siempre regreso a mi respiración y a mi cuerpo. Cualquier pensamiento, cualquier fantasía o cualquier sensación, dejo que pase y vuelvo. Inhalo profundo y exhalo despacio. Y en silencio 1 minuto, continúo, siempre regreso. Solo 1 minuto, en silencio, siempre regreso. Muy bien, volvemos despacio con 3 respiraciones controladas. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Y terminamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Y estamos de regreso. Muy rápido, no nos dio mucho tiempo, pero creo que fue suficiente para ver cuál es el procedimiento. Tenemos que el cerebro modifica su actividad eléctrica, desde luego, nos sentimos mucho más relajados, aunque haya sido muy corto. Si nosotros lo prolongamos por más tiempo, podemos superar una crisis de ansiedad, un estado de estrés severo, una crisis de estrés o una crisis de pánico incluso. Pero es importante mantener focalizada la atención y controlar la respiración. Este entrenamiento, este es, digamos, un ejercicio formal, pero nosotros podemos focalizar la atención siempre en cualquier cosa y mantener la atención para detener el flujo de pensamientos, que es a lo que íbamos, la rumiación. Detenemos los pensamientos, y como todo pensamiento va de la mano con una emoción, cuando mis pensamientos entran en equilibrio, en un estado de, digamos, quietud, mis emociones entran así también, a ese estado. Y yo puedo, así como veía en el puesto de periódico la nota roja, dejo de ver la nota roja y voy a ver Babies o National Geographic. Puedo verlo, puedo cambiar el enfoque y mis emociones van a ir de la mano con lo que viene este espacio de la mente. Sí, y pudiera haber sido un ejercicio muy pequeño, pero la verdad es que se siente. A lo mejor de primer momento, pues la mente está dando vueltas, ¿no? Pero justo al empezar a enfocar la atención en la respiración, cuando yo empezaba a hacer estos ejercicios, ¿no? Y nos estaban entrenando, nos decían y sentíamos que nos estábamos durmiendo, ¿no? Claro, claro, es una relajación profunda, entras en un estado de trance, incluso. Bueno, y además va a ser interesante porque creo que viene en el siguiente CIMI Chat, van a hacer un entrenamiento, un programa relacionado con esto.
Exacto, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Javier. Amigos, realmente es un ejercicio que nos puede servir en cualquier momento del día. No es algo que nos exija, que en cierto momento lo tengamos que hacer, lo podemos hacer en cualquier momento. Claro. ¿No? Podemos compartir material. Si me buscan por alguna de los medios de contacto, podemos compartirles un material que nosotros obsequiamos cuando impartimos talleres de salud emocional y les puede servir. Es como un manual práctico muy sencillo de unas cuantas hojas que puede serles de mucha utilidad. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, muchas gracias por haberse mantenido conectados y por estar aquí. Como saben, ya este jueves habrá otro programa más de Simichat, así que no se lo vayan a perder. Nos vemos. Gracias.